Roma ha acusado insistentemente al protestante Martín Lutero de ser el responsable de las interminables sectas de la cristiandad evangélica. Como si los padres de la cristiandad protestante hubiesen estado de acuerdo en que los movimientos reformistas llevasen sus propios nombres. Martín Lutero nunca estuvo de acuerdo en que su movimiento se llamase luterano, ni Calvino de acuerdo en que se llamase calvinista. Lutero mismo escribió lo siguiente: ¿qué es Lutero? La doctrina no es mía. Yo no fui crucificado por nadie. ¿Cómo yo, que soy un pobre hombre corruptible, iba a hacer que los hijos de Cristo se llamaran según mi inútil nombre? Respecto a estas acusaciones que hace Roma, de que las interminables divisiones de las sectas cristianas evangélicas se deben a su padre Martín Lutero, he decidido escribir este documento que se llama De la eclesiología de Lutero y de las interminables sectas de las hordas pseudo-evangélicas. Antes de sustentar que las doctrinas de Lutero son las causantes de los clanes que se aprecian hoy en la cristiandad evangélica, es necesario ver lo que Lutero mismo enseñaba respecto a la Iglesia, su concepto eclesiológico en el Catecismo Mayor. Lutero escribió lo siguiente: creo que existe en la tierra un santo grupo reducido y una santa comunidad que se compone de puros santos bajo una cabeza única que es Cristo, convocada por el Espíritu Santo en una misma fe, en el mismo sentido, en la misma comprensión, con diferentes dones, pero estando unánimes en amor, sin sectas, sin divisiones. Eso es lo que escribe Lutero en su Catecismo Mayor. El Catecismo, editado por el Sínodo de Wisconsin, en su pregunta 235, enseña: la Santa Iglesia Cristiana consiste de todos los que en todas partes creen en Jesús como el Salvador. Si observamos entonces la eclesiología luterana, vamos a poner atención la cantidad de veces que él se refiere a la Iglesia como un cuerpo, como una iglesia, la misma, y los cristianos como unánimes, para destacar que la doctrina enseñada por él no da lugar a sectas o divisiones en el cuerpo de Cristo, como acusa la secta romana. El pastor Martín no habla en su Catecismo Mayor de muchas iglesias, sino de una santa comunidad, de la Santa Iglesia Cristiana, de lo que están bajo una misma y única cabeza que es Cristo, y que ella consiste de todos los verdaderos creyentes en Jesús como Salvador. Estos muchos, que son una y única iglesia, son convocados a ser la comunidad por el Espíritu Santo. Poseen una misma fe, una misma comprensión y están unidos por el vínculo del amor, exentos de divisiones o sectarismos. Respecto a los otros reformadores, tampoco enseñaron que la iglesia fuese una interminable cadena de divisiones. Todo lo contrario. Enseñaron igual a Lutero. Leeré la Confesión belga, artículo 28, escrito por el pastor Guido de Brest, en los Países Bajos. Creemos que nadie, de cualquier condición o cualidad que sea, debe permanecer aislado para valerse por su propia persona, sino que todos están obligados a la iglesia, a reunirse con la iglesia, manteniendo la unidad de la iglesia, sometiéndose a su enseñanza y a su disciplina, inclinándose bajo el yugo de Jesucristo y sirviendo a la edificación de los hermanos, según los dones que Dios les ha otorgado, como miembros entre sí de un mismo cuerpo. Para que esto se pudiera observar mejor, es deber de los creyentes, según la palabra de Dios, separarse de aquellos que no son de la iglesia y unirse a esta congregación en cualquier lugar donde Dios la haya establecido. Por lo tanto, todos aquellos que se separan de la iglesia o que no se unen a la iglesia, obran contra lo establecido por Dios. Como se puede ver en esta confesión del año 1561, el pensamiento eclesiológico no difiere al del pastor Lutero. Es más, lo enriquece al sostener 8 cosas. Nadie debe aislarse de esta santa congregación cristiana, sino todo lo contrario, debe unirse a ella.
2. Que los reunidos deben mantener la unidad de esta Santa Asamblea. 3. Además deben someterse a su enseñanza y disciplina. 4. Todos los miembros de esta comunidad deben disponer sus dones a la edificación de la Asamblea. 5. Aunque son muchos miembros, todos pertenecen a un mismo cuerpo. 6. La única separación lícita de esta congregación es la de los que no son de la iglesia. 7. Todo creyente debe unirse a esta congregación donde Cristo la haya establecido. Y 8. Todos los que no se unen a esta santa comunión o se separan de ella, obran contra lo dispuesto por el Señor Jesucristo. Otra de las calumnias papistas levantadas contra los padres evangélicos, me refiero a los verdaderos evangélicos, es que estas doctrinas eran ajenas a la enseñanza de la Iglesia Universal. A lo que nuestros reformadores respondieron citando para cada artículo de sus enseñanzas abundantes citas de las Sagradas Escrituras que paso a indicarlas. Hechos 2:47, Romanos 16:17, primera carta a los Corintios 1 del 10 al 13, capítulo 3, versículos 3 y 4, capítulo 5, versículos 9 al 13, Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, Efesios capítulo 4, versículos 2 y 13, Filipenses 2:2, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, y Apocalipsis 18:4. Definitivamente, entonces, ni Lutero ni los otros reformadores son gestores de las divisiones o sectas que cercenan la unidad cristiana actualmente. Los protestantes del siglo XVI ni siquiera pretendían formar una nueva iglesia como les calumnió Roma. La intención era recobrar, recuperar, restaurar, reformar, volver a formar la Santa Iglesia de Cristo que durante 1000 años estaba bajo las sombras del error. Ni Lutero ni Calvino habrían aceptado los partidos, clanes y sectas que desparramaron las hordas pseudoevangélicas después de terminados sus pastorados. Más aún, ni los apóstoles tolerarían tal clase de cismas. Por lo tanto, se debe ser categórico en denunciar que estas divisiones que cercenan y laceran a la cristiandad no son ni bíblicas ni tienen relación con la verdadera doctrina de los auténticos evangélicos. Juan Calvino escribió esto: Dios tiene en alta estima la comunión de su iglesia, que considera como traidor y apóstata de la fe cristiana a quien se separa de una asamblea cristiana en la cual existe el ministerio de su palabra y de sus sacramentos. No hay falta más grave que la de violar con nuestra deslealtad el santo matrimonio que el Hijo de Dios se ha designado a concertar con nosotros. Así entonces, hermanos y amigos, Roma acusa falsamente al protestante Martín Lutero y a los insignes evangélicos del siglo XVI de ser los padres de las divisiones sectarias que se produjeron posteriormente. No somos responsables de las interminables sectas de las hordas pseudoevangélicas. Los padres de la Iglesia apostólica y los padres de la Reforma enseñaron que la Iglesia era una, santa, universal y apostólica. No había lugar a la división del cuerpo de Cristo.